Bien, vamos a conversar con José Agustín Campos. Bienvenido, José Agustín, a compartir con nuestros televidentes. Bueno, hablaba un poco de la situación de crisis en el abastecimiento nacional y el sector agrícola juega un papel muy importante en ese sentido. ¿Qué está haciendo la empresa privada venezolana, la empresa agrícola venezolana para ayudar a paliar estas dificultades? Bueno, fíjate, estamos contribuyendo de acuerdo a la tarea que a nosotros nos corresponde en el ámbito donde nos desenvolvemos. Por ejemplo, nosotros terminamos de hacer una feria agropecuaria ahorita en Maturín, la semana pasada, el fin de semana pasado, y la vaca que ganó en la competencia de leche produjo 30 litros de leche diario. La que le llegó pisando de los talones produjo 29 y la que le llegó de tercera produjo 27 litros. Esas son vacas nacionales hechas en Venezuela de la raza Carora. Es decir, que después de salir, por ejemplo, de un verano a trinca, como decimos en Venezuela, después de no contar con los insumos y una serie de trabas que tiene el sector productivo para producir, bueno, que nosotros tengamos animales de ese calibre, bueno, es injusto que el venezolano ande mendigando una gota de leche y es injusto que el venezolano ande pagando carne a precio ya prácticamente inalcanzable en 5.000 bolívares en una zona, hasta en 7.000 bolívares en otra zona. Bueno, esto hay que pararlo. La economía... ¿Qué hacer en ese sentido, no? Bueno, ¿pero hay suficiente abastecimiento para cubrir el mercado nacional o no lo hay? Bueno, fíjate, cuando nosotros vemos las largas colas, por ejemplo, yo venía ahorita para acá a las 6 de la mañana, pues unas largas colas en unos supermercados, la gente buscando comida, bueno, eso significa que no hay pleno abastecimiento, porque si hubiese pleno abastecimiento, no estuviese afectado el tejido doméstico del venezolano y no estuviera nuestro pueblo malográndose en las colas, es decir, malogrando su tiempo en las colas. Entonces, al no disminuir la fuerza de las colas, significa que la cantidad de alimentos que está llegando no es suficiente. Ahora, ¿por qué no es suficiente? A nuestro juicio, porque hay que aumentar la producción y la productividad. No tenemos otro camino los venezolanos. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro pueblo ya prácticamente se está reventando, porque ¿qué era lo que el pueblo tenía al alcance de su mano? Normalmente, los huevos, la caraota, los frijoles, eso era lo más barato. Ya un kilo de caraota, eso se puso sobre los 2.000 bolívares. Era producción nacional, además. Claro, producción nacional. Entonces, un estímulo a la producción nacional, es decir, que se sumen todos los factores productivos, que se le dé al sector productivo que está apto para producir, que tiene una estructura para producir, que tiene una cultura para producir, que está dispuesto a meter el hombro para que Venezuela supere esta crisis que nos está afectando, donde la economía venezolana está trabada, donde la economía venezolana se encuentra en este momento prácticamente postrada, que hay que destrabarla, a nuestro juicio, es a punta de producción nacional. ¿Contando con qué? Con una buena planificación. Pero fíjate, perdona, pero el gobierno anuncia, por ejemplo, un acuerdo esta semana con un laboratorio de medicina, un laboratorio con Procter & Gamble, porque bueno, los productos de higiene personal, con la gente del papel, con Paveca, creo que es la empresa que se llama, y en otro rubro más. Pero el rubro alimentario todavía no entra dentro de esos acuerdos. ¿Qué ocurre? Hay con Coposa, que produce, bueno, sí, margarina, aceite de soya, etcétera, pero el resto de la producción nacional. Si el sector privado no participa y no tiene estímulos, es imposible que se pueda corregir el problema del desabastecimiento. Claro, nosotros, el sector productor venezolano, tiene cómo resolver el asunto, cómo resolverlo, lo tiene y sin duda que lo tiene. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que una vaca carora hecha en Venezuela, que la podemos masificar en todas partes, produce 30 litros de leche diaria. Claro, eso es muy bonito, pero el problema es eso, lo que tú dices, ¿cómo se reproduce eso? Exacto, bueno, ahí entra el Estado, en una alianza, por supuesto, con el sector privado, que las alianzas, hasta Dios cuando fundó el mundo hizo una alianza con la gente, hay que hacer una alianza con el sector privado para aumentar la producción y aumentar la productividad. Al sector privado, por ejemplo, nosotros hemos venido diciendo siempre, yo lo he venido repitiendo, que el secreto es aplicar un hecho doméstico, que es sembrar temprano. ¿Qué significa sembrar temprano? Bueno, ya estamos mordiendo la segunda semana de la segunda quincena del mes de junio, de mayo, cuando empiezan las lluvias y hay que sembrar. Sembrar temprano significa que ya en el mes de marzo, en el mes de abril, usted como productor, campesino, el productor del tamaño que sea, tiene que tener bajo el galpón sus insumos. ¿Qué son los insumos? El fertilizante, la urea, la semilla, la maquinaria y etcétera. Pero no lo hay.
En este momento tenemos problemas para conseguir los fertilizantes. Ya mordiendo la segunda quincena del mes de mayo. Eso hay que revisarlo para que no se nos pierda el ciclo agrícola. Ahora, el sector estatal continúa con su política de importaciones. Sí, se importa porque hay una coyuntura y una crisis, pero eso no puede ser permanente. O sea, ¿cómo modificar esa tendencia, ¿no? Darle mayor estímulo al sector privado venezolano, al sector agrícola en este caso, y las importaciones estarán en tanto en cuanto tengamos dificultades, pero algo debe hacerse. Claro, las importaciones puntuales siempre hay que hacerlas, puntuales. Como tú dices, importar de lo que se carece es una coyuntura especial, pues una coyuntura particular. Sí, pero fíjate, en el caso de la carne, en el pasado se abastecía solamente en momentos de sequía y de algunas dificultades se traía en el pasado ganado de Colombia. Ahora parece que es un gran negocio importar, traer resejo, traer carne ya procesada de Brasil, de Uruguay, de la Argentina. Nosotros estamos en condiciones de sustituir importaciones de leche, de carne, de caraota. Estamos pero en condiciones plenas y perfectas de sustituir importaciones y en esos rubros y en otros rubros además, producir nosotros el 100% de lo que consumimos. Ahora, ¿qué hace falta? Bueno, lo que nosotros hemos venido diciendo siempre, políticas públicas que halen, políticas públicas que estimulen. Por ejemplo, yo recuerdo que el señor Jorge Giordani, cuando estaba en las instancias que ocupó en el gobierno, decía que el país, que la economía estuvo 37 trimestres consecutivos en franco crecimiento. Bueno, pero en esos 37 trimestres, que yo recuerdo, es que el barril de petróleo estaba más allá de $100, pero en esos 37 trimestres no se hizo más agricultura, no se hizo más ganadería, no se hizo más pequeña industria, no se sustituyó las importaciones. Entonces, en términos definitivos, hay que sustituir las importaciones a punta de producción nacional y nosotros podemos hacerlo. Ahora, el gobierno en su retórica habla de la participación de diferentes sectores, sin embargo hay otros sectores de la empresa privada que están amargamente quejándose de una situación y hay plantas paralizadas por todos lados y esa situación es sumamente grave. El caso emblemático de Polar, ¿qué hacer? Porque hay un problema político de por medio, ideológico de por medio con Polar. Llegó el momento de todos los venezolanos. Creo que llegó el momento de que todos los venezolanos tienen que sumarse a trabajar por Venezuela, porque es absolutamente injusto, yo lo repito y lo ratifico y lo rectifico, que no es justo que nuestro pueblo siga malogrando su tiempo en las colas. Es horrible, no es humillante, vejatorio. No es justo que un bachaquerismo se haya apoderado del comercio normal. Yo creo que hay que tomar unas decisiones de alto valor, de alto carácter público. Por ejemplo, hay algunas zonas que deben militarizarse, donde están, por ejemplo, unos bachaqueros que es en forma pública y notoria, especulando a la gente, sobre todo especulando a los más pobres, especulando a los que menos tienen. Eso hay que darle un parado. Entonces, yo creo que llegó el momento donde todos los venezolanos, por doméstico que sean, por importante que sea la posición que ocupe el venezolano, tiene que ponerse a trabajar por Venezuela y allí el gobierno tiene la palabra para hacer la gran convocatoria para en términos definitivos impulsar la producción nacional. Ahora, si no se da ese estímulo necesario y además se aborda el problema con un claro y definido propósito político, con una clara intención ideológica, así no vamos a progresar nunca, con un prejuicio hacia el sector privado. Bueno, fíjese, nosotros tenemos que tener mucha confianza que hay que privilegiar, hay que jerarquizar la agenda económica por sobre la agenda política. En este momento, el máximo esfuerzo que se tiene que hacer en Venezuela es darle alto privilegio y alta jerarquía a la agenda económica, porque uno de los problemas más sensibles es el problema alimentario. Ahora los venezolanos tenemos cómo y tenemos con qué salir de este asunto de emergencia económica que nosotros aspiramos como venezolanos, que no haya llegado para quedarse, sino que sea, bueno, un mal viento que va pasando por nuestra tierra. Bueno, ojalá sea así. Pero muchas gracias, José Agustín Campos, por haber expuesto sus planteamientos. Bueno, vamos a ver si se corrigen las cosas hacia el futuro. Vamos a hacer una pausa y al retorno tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.